Buen día, comencemos nuestro tiempo devocional. El día de hoy estaremos leyendo en el capítulo 20 del libro del profeta Ezequiel, los versículos 33 al 44 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Dios promete la restauración final. Dios promete la restauración final. Recuerden que para el tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en Nueva Traducción Viviente y en Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, capítulo 20, versículos 33 al 44 del libro del profeta Ezequiel. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y ahí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelan contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servirles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones, y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos, en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis, y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Bien, leeremos la misma porción en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 20, versículos 33 al 44. Dice la palabra de Dios: Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, te gobernaré con puño de hierro, con gran enojo y con imponente poder. También con enojo extenderé mi mano fuerte y mi brazo poderoso, y te traeré de regreso desde los territorios por donde fuiste esparcido. Te llevaré al desierto de las naciones y allí te juzgaré cara a cara. Te juzgaré tal como hice con tus antepasados en el desierto después de sacarlos de Egipto, dice el Señor soberano. Te examinaré cuidadosamente y te obligaré a cumplir las condiciones del pacto. Te limpiaré de todos los que se rebelen y se subleven contra mí. A ellos los sacaré de los países a donde fueron desterrados, pero nunca entrarán en la tierra de Israel. Entonces sabrás que yo soy el Señor. En cuanto a ti, pueblo de Israel, esto dice el Señor soberano: adelante, rinde culto a tus ídolos, pero tarde o temprano me obedecerás y dejarás de deshonrar mi santo nombre al rendir culto a ídolos, pues algún día, dice el Señor soberano, los israelitas me adorarán en mi monte santo, el gran monte de Israel, y yo los aceptaré, y allí exigiré que me presenten todas sus ofrendas y los mejores regalos y sacrificios. Cuando los traiga de regreso a casa desde el destierro, ustedes serán para mí como un sacrificio agradable. Desplegaré mi santidad por medio de ustedes a la vista de todas las naciones. Entonces, cuando yo los regrese a la tierra que mediante un juramento solemne prometí darles a sus antepasados, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Recordarán
todas las formas en que se contaminaron y se odiarán a sí mismos por el mal que hicieron. Y sabrás, pueblo de Israel, que yo soy el Señor, cuando haya honrado mi nombre al tratarte con compasión a pesar de tu perversidad. Yo, el Señor soberano, he hablado. Dios promete la restauración final. La determinación del pueblo a ser semejante a los paganos es frustrada, porque Jehová reinará sobre ellos. Dios e Israel finalmente volverán a tener este vínculo especial restaurado en el futuro. Cuando Ezequiel terminó el repaso de su historia, Dios le reveló el trato que tendría con ellos en el futuro. Traería un juicio por medio del cual los rebeldes serían eliminados. El Señor los recogería de las naciones con mucho enojo y los llevaría al desierto, donde los confrontaría por su rebelión. Cuando Él hubiera eliminado a los rebeldes, los que quedaran serían restaurados, no porque lo merecieran, sino por el nombre de Dios de Israel. El Señor transformaría su duro corazón en otro inclinado a la obediencia. Además, aceptaría sus ofrendas y sus sacrificios y los llevaría a la tierra prometida, donde les recordará sus males para que se avergüencen de lo que han hecho. Así les hará saber quién es Jehová. El nombre del Señor ya no será desprestigiado por Israel ante otras naciones, sino que Él glorificará su nombre ante los ojos de su pueblo y de todos los demás. Israel ya no sería conocido como el pueblo de un Dios débil. Así pues, pese a sus esfuerzos, Dios no les permitiría ser permanentemente como las naciones que estaban a su alrededor, que sirven al palo y a la piedra. Él les reuniría de los pueblos de cautiverio, los traería a juicio ante Él para recibir a los justos y apartar de entre ellos a los rebeldes. Cuando la nación sea restaurada a la tierra de Israel, ya no adorarán más a los falsos ídolos o a los ídolos, sino que adorarán al Dios verdadero, a Jehová en santidad. La exhortación del apóstol Juan no caduca. Hijitos, guardaos de los ídolos. Aunque el pueblo se había propuesto ser igual que sus vecinos, adoptando los cultos, Jehová no lo permitiría. Él ha de reinar sobre todos ellos, y para hacerlo, los sacará de estas naciones donde se han ido, y lo retornará a su país como un pastor conduce a las ovejas. Pero ahí serán separados las ovejas de los cabritos. Seguirán su idolatría, pero ahora bajo este abandono de parte de Dios. Esta parte que hemos leído nos hace pensar que el castigo del Israel rebelde tendría lugar en Babilonia, llamada aquí desierto de los pueblos, tal como Dios juzgó antes a los israelitas en el desierto, en la tierra de Egipto, es decir, en el desierto del Sinaí. Así los juzgaría ahora en el desierto de Babilonia, el desierto de los pueblos. En este párrafo vemos que Ezequiel añade otra comparación. En Babilonia, Dios iba a inspeccionar con mucho cuidado a cada individuo de su pueblo, como lo hace el pastor cuando permite que solo sus propias ovejas pasen por debajo de su vara a la seguridad del redil. De este modo separaría a los que se habían rebelado contra él y ya no le pertenecían. A los que se arrepintieran les permitiría el paso bajo su vara y los traería a la seguridad de su pacto. Tal como antes en la historia, Dios sacó a los escogidos de Egipto, donde habían estado viviendo, ahora los sacaría de Canaán, donde habían vivido. Esta vez no los llevaría a la tierra prometida, donde fluía la leche y la miel, sino a Babilonia, al desierto de las naciones. El propósito de Dios era y siempre es que el pueblo se arrepienta, que el pueblo vuelva de sus malos caminos. El Señor depura de entre su pueblo a los rebeldes que solo pueden destruir
el vínculo establecido en el pacto. ¿Por qué quiere Dios que estemos espiritualmente separados de los que tienen creencias diferentes a las nuestras? Sabe que el estrecho contacto espiritual con algo que no sea la verdad nos puede afectar con facilidad y quiere que seamos suyos totalmente para que confiemos por completo en su palabra. Esa relación y esa actitud solo pueden sufrir daño si entran en contacto con la falsedad. El Señor nos ha mandado que permanezcamos espiritualmente separados porque sabe que es lo más seguro para nosotros. Él nos ama y no quiere que dejemos de ser suyos. Él nos ama y no desea que nosotros pasemos por sufrimiento innecesario. Él nos ama y nos cuida de llegar a ese momento. Después, el Señor les dice a estos mismos rebeldes: vayan y sirvan a sus ídolos si eso quieren. Declara el Señor en este tono de ironía. Vayan y háganlo si eso les complace, si eso les llena su corazón, si eso es lo que quieren. Pero después de que mi disciplina haya depurado de entre mi pueblo a todos los rebeldes, entonces ya no profanarán mi nombre con ídolos. Mediante la disciplina del exilio, los que fueran indiferentes al Señor serían cortados, serían eliminados. Solo los que siguieran creyendo las promesas de Dios estarían interesados en volver a la tierra prometida después del exilio. Cuando llegaran de nuevo a su hogar, toda la casa de Israel presente en la patria serviría al Señor. Al llevarlos de nuevo a su morada, Dios mostraría que siempre cumple sus promesas. El pueblo recién llegado se caracterizaría por el arrepentimiento y reconocería que el Señor lo había tratado según el inmutable pacto que había hecho con ellos y no con base a la malvada conducta que habían reportado, no con base a la malvada conducta que ellos habían demostrado. Por otra parte, por medio de la restauración a la patria, Dios le declaraba al pueblo: yo soy Jehová. La mayoría de las veces, esa frase en el libro de Ezequiel ha tenido el significado de: ustedes sabrán que yo soy Jehová y que cumpliré las amenazas de castigar sus pecados. Aquí la misma expresión significa: ustedes sabrán que yo soy Jehová y puedo cumplir la promesa del Mesías. Con el fin de hacerlo, he de mantener mi nación intacta y lo he hecho restableciéndolos a la condición de una entidad étnica en la tierra que les prometí. De esta nación, de este pueblo, nacería el Salvador de la humanidad, Jesucristo, porque es una promesa de Dios. Así se habría de hacer, así se habría de cumplir y así lo ejecutó Dios. Los malvados israelitas, los que persistían en esta desobediencia, en esta abominación, que persistían en los caminos pecaminosos de otras naciones, no se mezclarían con los justos en la prosperidad. Serían separados y serán separados para destrucción. No hay forma de que nosotros podamos evadir el dominio de Dios. No hay forma de que nosotros podamos sacudirnos la justicia de Dios. Y los que no se rindan al poder de su gracia se hundirán bajo el poder de su ira. Ninguna de las joyas de Dios se perderán o se extraviarán en este mundo. Ninguno de los justos perecerá. Él llevará a los judíos a la tierra de Israel y les dará bendiciones. Ellos se arrepentirán.
ellos serán vencidos por la bondad de Dios. Nosotros, mientras más conozcamos de la santidad de Dios, más odiaremos la naturaleza del pecado. Mientras más nos acerquemos con esta relación vertical con nuestro Padre Celestial, con nuestro Padre Santo, odiaremos más el pecado. Aquellos que permanezcan sin ser afectados entre los medios de gracia y vivan sin Cristo, como el mundo que los rodea, pueden estar seguros que van derecho a un camino de destrucción. Pero aquellos que se arrepientan, pero aquellos que se vuelvan de sus abominaciones, pero aquellos que reciban el don perfecto del Espíritu Santo en Cristo Jesús, serán salvos. Aquel plan que habían tenido aquellos ancianos de escuchar respuesta de Dios, de parecerse a sus vecinos, sería echado por tierra. Ni Babilonia, ni ningún otro país, ni ninguna otra nación de los gentiles les habría de proteger, porque Dios mismo sacaría de un día de entre esas naciones en donde querían acostumbrarse, donde querían acomodarse, porque si aquellos a los cuales Dios amaba y ellos amaban se arrepentían, entonces Dios los traería para restablecerlos. Hay una restauración final prometida por parte de Dios y sabemos que ésta ha de ejecutarse. Vendrá un día en que Dios separará lo precioso de lo vil. Dice, y apartaré de entre vosotros, versículo 38, apartaré de entre vosotros los que hayan entrado en el nuevo pacto de los rebeldes. Los rebeldes habrán salido como antes de Egipto, de la tierra de sus peregrinaciones, pero no entrarán a la nueva tierra prometida. Estos versículos nos hablan de esta promesa, nos hablan de esta riqueza. Una vez que Israel haya pasado por la obra del Señor de purificación y de refinamiento, se cumplirán todas las esperanzas y promesas de su plena restauración espiritual. Tanta dicha será entonces vivir en la tierra, que Ezequiel se refiere a la tierra 6 veces en el versículo 40. El objeto de la obra de restauración es para que sirvan de todo corazón al Señor en la tierra, después que la idolatría se haya acabado para siempre. Todos estarán también presentes, porque la brecha abierta en la nación será curada finalmente. Una nación unida participará en un culto de adoración unido y purificado. Esa es la promesa de Dios. Es una promesa que es para nosotros. Aquellos que se arrepientan, aquellos que sean purificados y refinados, recibirán las esperanzas y promesas de una restauración plena espiritual. Finalmente, podemos leer que la respuesta que da Dios comienza con un juramento, versículo 33. Tan cierto como que yo vivo, o vivo yo, dice en la versión Reina Valera 60. Esa expresión apela al poder superior para validar una declaración. Solo Dios jura por su propio poder. La manera en que Dios habrá de reinar sobre ellos es presentado con expresiones bien conocidas por los ancianos, con mano fuerte, con brazo extendido y con ira derramada. Las dos primeras eran conocidas por la liberación que se efectuó en Egipto, que podían haber dado esperanzas a los oyentes, dado que son usadas para los enemigos.
Y la tercera frase, con ira derramada, introduce un elemento diferente. A diferencia de las dos frases anteriores, esta sí era usada de manera general para referirse al castigo del pueblo de Dios. En cuanto a las medidas concretas, el texto menciona la siguiente. En primer lugar, os sacaré de entre los pueblos. Esta será motivada por su ira. En segundo lugar, el Señor guiará a su pueblo nuevamente al desierto, que nuevamente es calificado como el de los pueblos. Esto quiere decir que en el nuevo encuentro que Dios tendrá con su pueblo, no habrá distracciones. Estos pueblos vecinos. La estancia en el desierto era vista por algunos de los profetas como el tiempo de noviazgo, y al mismo tiempo se había idealizado la posibilidad de volver a vivir una experiencia de esta naturaleza. Nuevamente Ezequiel llama la atención de sus oyentes al afirmar que allí entrará en juicio contra el pueblo. En tercer lugar, y luego de haber pasado por las dos experiencias anteriores, ellos entrarán en el vínculo del pacto. La descripción que se hace de esta relación, a diferencia de la anterior, es en términos pastorales, es decir, con un cierto sentido paternal, con un cierto sentido de tierno cuidado. Esto es lo que sucedería. Y en cuarto lugar, como ya se había mencionado, Dios eliminaría a los rebeldes. Vendría esta purificación futura. Estos versículos nos desafían a la transformación necesaria para poder servir a Dios. Nos llaman la atención a tener cuidado en estas cosas. Nos llaman la atención a verdaderamente buscarlo. La última sección, versículos 43 y 44, contiene la respuesta o reacción de Israel ante la aceptación de parte de Dios. La actitud que muestra el pueblo en estos versículos es la antítesis de la mostrada tanto a lo largo de la historia como de los propios contemporáneos de Ezequiel. Las tres acciones que se mencionan justamente muestran esto. La primera es acordarse de aquello que los había contaminado. Tengamos presente que acordarse en el pensamiento bíblico es mucho más que traer a la memoria. Implica tomar conciencia, reconocer. Se habían contaminado y habrían de reconocerlo. La segunda de las secciones es que ellos se detestaron a sí mismos. Tomar conciencia del pecado cometido debe llevar invariablemente al dolor por el mismo. Dolor por haberlo cometido. No solamente un remordimiento, sino un arrepentimiento y un dolor por haber cometido aquella falta. La tercera acción es que ellos reconozcan. Versículo 44. Sabréis que Dios no había actuado de acuerdo a su conducta. Por el contrario, había mantenido su palabra o su pacto a pesar de las traiciones. Había mantenido su palabra y su pacto a pesar de sus transgresiones. Había mantenido su palabra y su pacto a pesar de la traición, el pecado y sus acciones. Ya se ha dicho que lo que espera o anticipa el profeta es un cambio de actitud de magnitud. Los tres elementos que hemos mencionado de alguna manera resumen el mensaje que ha tratado de transmitir a lo largo del capítulo. Por un lado, el reconocimiento de la realidad de nuestra propia historia, ya como individuos o como nación. Hay muchas cosas en nuestro pasado que tratamos de olvidar, dado que muestran aspectos de nuestra vida que preferimos dejar de lado, callar, tratar de ocultar. Pero al mismo tiempo debemos de ser capaces de dolernos por las conductas que tuvimos. Demasiadas veces vemos méritos en nosotros mismos en lugar de reconocer nuestra vileza y necesidad.
Y finalmente, el profeta afirmó tanto en estos versículos como a lo largo del capítulo la fidelidad de Dios. Ni nuestro pasado, ni los méritos que nos podemos asignar explican el amor con el que Dios nos busca, el amor con el que Dios nos anhela, el amor con el que Dios busca todos los días que nos volvamos de nuestros malos actos, de nuestros pecados, de nuestras actitudes. Finalmente, estos juicios que se ejecutaron sobre Israel comenzaron en el año 605 y 597 a.C. y continuarían con la caída de Jerusalén en el 586. Sin embargo, Dios había prometido restaurar a Judá y juzgar a sus enemigos con furia, desde Deuteronomio 4. Esto alude a la conquista persa de Babilonia en el 539 y a los 3 regresos de los judíos a su tierra y la reconstrucción de su patria. En los libros de Esdras y los libros de Nehemías vemos esto. A pesar de eso, Israel volvería a ser tomada cautiva y obligada a vagar por todas las naciones, el desierto de los pueblos. Esta sección se refiere al tiempo de la dominación romana que comenzó cuando Pompeyo tomó Jerusalén en el 63 a.C. Pero Dios los sacaría de las naciones de donde habían sido esparcidos y los haría pasar por su vara. El pasar por las varas era una forma en la cual el pastor cuenta y controla sus ovejas. La vara suele aludir disciplina, pero aquí es paralela a la idea de hacer entrar en los vínculos del pacto. Se hace visible el señorío de Dios sobre su pueblo en cuanto a una relación personal y con propósito. Esta vinculación futura con Dios será un tiempo de limpieza para Israel de los idólatras espirituales. En este tiempo el pueblo finalmente sabrá que Jehová es su Dios. Así que el Israel futuro, arrepentido, renovado y reunido, será caracterizado por un regreso a la tierra de Israel y un sistema de adoración con sacrificios aceptables, un conocimiento personal y renovado de su Señor soberano y fiel, y la renuncia a los pecados anteriores y un reconocimiento de que la gracia de Dios gobierna la historia de la nación de pecado y de salvación. Así para nosotros debemos recordar que no debemos perdernos ningún beneficio de Dios a causa del pecado. Aborrezcamos el pecado. Dios quiere nuestra vida totalmente entregada en devoción. Él no compartirá que tengamos nosotros devoción a cualquier otro elemento, a cualquier otra persona, a cualquier otra cosa que pase enfrente de nuestra vida. Solamente debemos adorar a Dios. Tengamos cuidados en tratar de agradar a Dios a la vez de buscar los placeres del pecado. Debemos elegir agradar a Dios o buscar los placeres del pecado que llevan a perdición. Hemos escuchado consejo hoy de elegir una u otra cosa, un camino de restauración o un camino de perdición. Ahora las dos opciones están delante de nosotros. Sabemos cuál es segura, sabemos cuál podemos elegir y sabemos cuál está llena de gozo. Decidamos sabiamente. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu bendición, por tu amor. Y Señor, porque siempre eres bueno. Nos tratas, Señor, con cariño y con amor, aun cuando nosotros, Señor, llegamos a ser infieles. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona nuestras debilidades, Padre bendito. Lo rogamos. Queremos, Señor,
seguir caminando en santidad. Ayúdanos, Señor, a hacerlos. Danos fuerzas, danos la fe, danos la confianza, Padre bendito. La necesitamos. Clamamos a ti por ello. Todo lo rogamos, todo lo clamamos y pedimos a ti en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.